La mujer que estaba en el umbral no iba a ser intimidada por insignias o amenazas. Era alguien que entendía el poder mejor que ellos. Conocía la ley mejor que todo su departamento. Y en los siguientes 23 minutos iba a desmantelar todo lo que creían saber sobre salirse con la suya en registros ilegales. Antes de continuar, ¿desde dónde nos están viendo ahora mismo? Dejen su país o estado en los comentarios. Y si aún no se han suscrito, pulsen ese botón ahora porque esta historia se pone absolutamente salvaje. Jasmine Carter no era una mujer negra, promedio de 29 años. Mientras la mayoría de las personas de su edad todavía estaban pagando préstamos estudiantiles y definiendo sus carreras, Jasmine ya se había convertido en una de las fiscales federales más temidas en el Distrito Este de Pensilvania. No solo era buena en su trabajo, era legendaria. Como mujer negra que había crecido viendo a su padre ser detenido repetidamente por conducir mientras era negra, Jasmine tenía razones personales para elegir su camino profesional. Sabía lo que se sentía al ver a figuras de autoridad abusar de su poder. Había decidido desde temprano que se convertiría en alguien que pudiera contraatacar con toda la fuerza de la ley. Jasmine se había graduado de la Facultad de Derecho de Stanford con honores. Había sido pasante de un juez federal de apelaciones especializado en procedimiento penal. Luego había hecho algo que la mayoría de los abogados jóvenes consideraban un suicidio profesional. Había rechazado ofertas de altos salarios de importantes bufetes de abogados para aceptar un puesto en la oficina del fiscal de los Estados Unidos, ganando una fracción del sueldo. ¿Por qué? Porque Jasmine no quería defender corporaciones, quería procesar criminales. Específicamente, quería procesar a los criminales que vestían uniforme. Se había unido a la Unidad de Corrupción Pública, una división especializada que investigaba y procesaba a funcionarios del gobierno que abusaban de su poder. Durante los últimos 3 años, se había centrado casi exclusivamente en la mala conducta policial, violaciones de derechos civiles, registros ilegales, plantación de pruebas, uso excesivo de la fuerza, falsos testimonios. Los casos que ponían nerviosos a otros fiscales, Jasmine los tomaba con entusiasmo. Tenía una tasa de condenas del 87%, lo cual era inaudito en casos de corrupción pública. Había conseguido sentencias de prisión que sumaban más de 200 años para oficiales que se creían por encima de la ley. Había testificado ante el Congreso sobre la rendición de cuentas policial. Había escrito un artículo de revisión legal que cambió la forma en que los tribunales federales evaluaban las defensas de inmunidad calificada. Los abogados defensores la odiaban. Los sindicatos policiales la llamaban sesgada y antipolicía. Las divisiones de asuntos internos la temían y la respetaban, porque cuando Jasmine Carter abría una investigación, la gente iba a prisión. Pero esto es lo que hacía a Jasmine verdaderamente peligrosa para los oficiales corruptos. No solo conocía el derecho penal y el derecho constitucional. Conocía el procedimiento policial mejor que la mayoría de los policías. Había pasado cientos de horas acompañando a oficiales, observando cómo trabajaban, aprendiendo sus tácticas, entendiendo su cultura. Había revisado miles de informes policiales, videos de cámaras corporales y registros de arrestos. Podía detectar una solicitud de orden judicial falsificada a kilómetros de distancia. Podía identificar violaciones de la Cuarta Enmienda que otros fiscales pasaban por alto. Sabía la diferencia entre el trabajo policial legítimo
y los criminales con uniforme. Y se especializaba en un tipo particular de caso: registros ilegales basados en órdenes judiciales falsas o inexistentes. Era una táctica utilizada por ciertos oficiales que querían realizar arrestos y decomisos sin pasar por la molestia de establecer realmente una causa probable. Fabricaban información en las solicitudes de orden judicial o realizaban registros sin orden judicial y alegaban circunstancias eximentes que no existían. Yasmín había procesado 11 casos relacionados con fraude de órdenes judiciales en los últimos 2 años. Tenía una tasa de condenas del 100% en esos casos. Los oficiales que mentían en las solicitudes de orden judicial iban a prisión federal cuando Yasmín Carter los procesaba. Y esa mañana de sábado, 3 oficiales de la Unidad de Narcóticos del Departamento de Policía de Filadelfia estaban a punto de aprender por qué. Yasmín vivía en un almacén reconvertido en un barrio en transición. El área había sido industrial hace 20 años, pero ahora se estaba llenando de artistas, jóvenes profesionales y pequeñas empresas. Yasmín había comprado el lugar 3 años antes porque le gustaba el espacio y la ubicación era conveniente para el juzgado federal. El edificio tenía 2 unidades. Yasmín vivía en el loft de arriba. La unidad de abajo estaba alquilada por un diseñador gráfico llamado James Torres. James tenía 31 años, originario de Puerto Rico. Callado, se mantenía para sí mismo, pagaba el alquiler a tiempo y no se metía en los asuntos de nadie. Yasmín no lo conocía bien. Intercambiaban saludos cordiales cuando se cruzaban. Él la había ayudado a subir las compras una vez. Ella le había firmado un paquete. Cosas normales entre vecinos. Lo que Yasmín definitivamente no sabía era que James tenía un hermano involucrado en el tráfico de drogas. No James en sí. James estaba completamente limpio, pero su hermano Carlos había tenido algunos problemas y la unidad de narcóticos de la policía de Filadelfia había estado investigando a Carlos durante meses. Los oficiales habían estado vigilando a Carlos, rastreando sus movimientos, intentando construir un caso. Durante esa vigilancia, habían visto a Carlos visitar el edificio donde vivía James. Lo habían visto entrar y salir 20 minutos después, llevando una bolsa de gimnasio. Eso fue suficiente en sus mentes para asumir que se estaban almacenando drogas en ese edificio. No sabían en qué unidad. No tenían ninguna evidencia real de drogas. Solo tenían una suposición basada en una visita de un traficante sospechoso. Así que hicieron lo que habían hecho docenas de veces antes. Redactaron una solicitud de orden judicial llena de exageraciones y suposiciones presentadas como hechos. Afirmaron tener información de un informante confidencial confiable, lo cual no era cierto. Afirmaron haber observado múltiples visitas sospechosas cuando solo habían visto una. Afirmaron tener pruebas corroborantes de tráfico de drogas en esa dirección, lo cual no existía. Presentaron la solicitud a un juez magistrado un viernes por la tarde. Cuando los jueces estaban apresurando el papeleo para irse a casa el fin de semana, el juez, sin leer detenidamente, firmó la orden. La orden era para todo el edificio, ambas unidades. A pesar de que los oficiales solo sospechaban actividad en una unidad y ni siquiera sabían cuál. Esa mañana de sábado, los oficiales Derek Mullins, Chris Santos y Rebecca Walsh se presentaron para ejecutar la orden. Derek era el oficial principal, 42 años, 15 años en el cuerpo. Chris y Rebecca eran más jóvenes, menos experimentados, pero seguían el liderazgo de Derek. Derek había sido investigado 2 veces antes
por tácticas de registro cuestionables. Ambas veces, asuntos internos lo habían absuelto, no porque fuera inocente, sino porque los casos se cerraban antes de que alguien mirara demasiado de cerca. Tocaron la puerta principal a las 7:15 de la mañana. Yasmín estaba despierta. Había salido a correr, se había duchado y estaba preparando café cuando escuchó los golpes. Fue a la puerta en pantalones deportivos y camiseta, con el pelo aún mojado, su piel morena visible a través del cristal de la puerta. A través de la puerta podía ver a 3 personas con equipo táctico, con chalecos que decían «Policía» impreso. Abrió la puerta con la cadena puesta. Derek Mullins vio a una joven mujer negra vestida de manera informal e hizo su primera suposición de muchas de las que se arrepentiría esa mañana. Fue entonces cuando Derek dijo que tenían una orden y le ordenó que se hiciera a un lado. La respuesta de Yasmín fue inmediata y precisa. Exigió ver la orden. No pidió, exigió. Derek intentó jugar la carta de la autoridad, diciéndole que no tenían que mostrarle nada. Era una mentira, y Yasmín lo supo al instante. Citó la cuarta enmienda, el requisito de presentar la orden antes de entrar. Esto no era teoría de la Facultad de Derecho, era derecho constitucional establecido. Cualquier oficial que hubiera pasado por el entrenamiento básico debería haberlo sabido. Derek escaló. La acusó de interferir, llamándolo un delito. Estaba tratando de intimidarla para que retrocediera bajo amenaza de arresto. Yasmín no retrocedió. Señaló su violación por lo que era, una violación constitucional que resultaría en una demanda. Luego volvió a hacer la pregunta. La pregunta que Derek no podía responder con nada más que la verdad. Fue entonces cuando Derek cometió su error fatal. En lugar de responder la pregunta, desafió su autoridad. ¿Quién diablos se creía que era? Yasmín le dijo exactamente quién era. Una fiscal federal, asistente de los Estados Unidos, que procesaba a policías corruptos como profesión. Y le dijo algo que debería haber hecho que los 3 oficiales se retiraran inmediatamente y llamaran a su supervisor. Le dijo que si entraban sin mostrar una orden válida, ella presentaría cargos federales en su contra para el lunes por la mañana. No una amenaza, una promesa, respaldada por todo el peso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Una pregunta rápida para usted que nos está viendo. ¿Alguna vez se ha preguntado qué sucede cuando la policía se encuentra con alguien que realmente tiene el poder de procesarlos? Dejen un comentario abajo. Derek se quedó helado. Miró a Chris y Rebecca. Se podía ver el cálculo ocurriendo. ¿Realmente iban a retirarse de un registro porque alguien los estaba cuestionando? Derek sacó un documento doblado de su bolsillo. Lo sostuvo para que Yasmín lo viera a través de la grieta de la puerta. Yasmín le dijo que lo deslizara por debajo de la puerta para que pudiera leerlo correctamente. Derek dudó, luego lo hizo. Yasmín recogió el documento y lo leyó cuidadosamente. Cada línea, toda la información sobre causa probable enumerada en la solicitud de orden judicial. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. Ya no estaba simplemente afirmando sus derechos. Estaba viendo evidencia de un delito. Yasmín abrió la puerta completamente. Salió al pasillo sosteniendo la orden y comenzó a hacer preguntas que hicieron que la cara de Derek se pusiera pálida. Preguntó quién era el informante confidencial que supuestamente había proporcionado información sobre actividad de drogas en esa dirección. Derek dijo que no podía revelarlo. Yasmín dijo que estaba bien. Ella citaría la identidad de la CIA en un tribunal federal, y ambos sabían lo que sucedería cuando no existiera ningún CI.
Preguntó sobre las supuestas múltiples compras controladas que la orden afirmaba que habían ocurrido en esa ubicación. ¿Cuándo fueron? ¿Qué fechas? ¿Qué horas? ¿Qué cantidades? Derek dijo que esa información estaba en el expediente del caso. Jasmine dijo que quería el número del caso para poder revisar el expediente. Derek le dio un número. Preguntó qué unidad estaban registrando realmente. Derek dijo ambas. Jasmine preguntó por qué ambas unidades cuando no tenían información específica sobre ninguna de ellas. Derek dijo que la orden cubría todo el edificio. Jasmine señaló que una orden debe ser específica sobre el lugar a registrar y que registrar un edificio entero cuando solo se tiene sospechas sobre una unidad no identificada era una orden general prohibida por la Cuarta Enmienda. Derek sudaba ahora, no por el calor, sino por la presión. Jasmine hizo una pregunta más. Preguntó si la jueza magistrada que firmó esta orden era la jueza Patricia Morrison. Derek miró la orden y confirmó que sí, era la jueza Morrison. Jasmine sonrió, no una sonrisa feliz, una sonrisa que significaba que alguien estaba a punto de tener un día muy malo. Les dijo a los oficiales que conocía a la jueza Morrison personalmente. Que la jueza Morrison era extremadamente cuidadosa con las solicitudes de orden judicial y no habría aprobado una orden tan descuidada a menos que alguien le hubiera tergiversado los hechos. Les dijo que visitaría a la jueza Morrison el lunes por la mañana con esta orden y le haría preguntas muy específicas sobre lo que le habían representado. Entonces, Jasmine hizo una pregunta que lo terminó todo. Preguntó si esta orden había sido obtenida por el detective Derek Mullins. Derek confirmó que era Derek Mullins. Jasmine preguntó si era el mismo Derek Mullins que había sido investigado 2 veces anteriormente por asuntos internos, por órdenes judiciales cuestionables. El silencio era ensordecedor. Jasmine les dijo que tenían 2 opciones. Podían irse ahora mismo. Ella presentaría una queja ante su departamento y ante la oficina del fiscal de los Estados Unidos, y habría una investigación. O podían intentar ejecutar esta orden judicial claramente defectuosa, y ella se aseguraría personalmente de que se presentaran cargos penales federales por privación de derechos bajo color de ley, que conllevaba una sentencia máxima de 10 años. Les dijo que eligieran con cuidado y rápido. Chris y Rebecca miraron a Derek. Derek miró la orden en manos de Jasmine. Luego miró la puerta detrás de ella, sabiendo que cualquier cosa que pudieran encontrar dentro no valdría la pena una prisión federal. Derek tomó la decisión inteligente por primera y posiblemente única vez esa mañana. Le dijo a su equipo que se iban. Jasmine dijo que se quedaría con la orden original como evidencia. Derek intentó argumentar que la necesitaban. Jasmine le recordó que como fiscal federal la estaba incautando como evidencia de un posible delito federal. Sugirió que su sargento la contactara a su oficina si tenía alguna pregunta al respecto. Los 3 oficiales se fueron. Jasmine cerró la puerta, volvió adentro e hizo una llamada a su supervisor en la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Luego hizo otra llamada al grupo de trabajo de corrupción pública del FBI. Luego hizo una tercera llamada a asuntos internos del PD de Filadelfia. A las 8 de la mañana, se habían abierto 3 investigaciones diferentes sobre Derek Mullins y su solicitud de orden judicial. Para el lunes por la mañana, Derek había sido puesto en licencia administrativa. Sus solicitudes de orden judicial de los últimos 2 años estaban siendo revisadas por un equipo de agentes federales y fiscales. Para el miércoles,
El FBI había entrevistado a la jueza Morrison, quien estaba furiosa al enterarse de cómo se había explotado su confianza. Proporcionó una declaración detallando lo que Derek le había representado frente a lo que realmente estaba en la solicitud de orden judicial. Para el viernes, Derek Mullins fue arrestado bajo cargos federales: 2 cargos de privación de derechos bajo color de ley, un cargo de perjurio en solicitud de orden judicial. Cada cargo conllevaba una sentencia potencial de 10 años. Chris Santos y Rebecca Walsh no fueron acusados criminalmente, pero ambos fueron suspendidos pendientes de investigación. Finalmente, renunciaron antes de que concluyera la investigación. La investigación no se detuvo con Derek. Los agentes federales comenzaron a revisar todas las solicitudes de orden judicial de la unidad de narcóticos de los últimos 3 años. Encontraron un patrón: causa probable exagerada, información de informante confidencial fabricada, descripciones vagas de actividad criminal, órdenes generales que violaban el requisito de particularidad. Encontraron 27 órdenes que tenían problemas similares a la que Derek había intentado ejecutar en el edificio de Jasmine. 27 registros, potencialmente ilegales. 27 casos que podrían haber involucrado violaciones constitucionales. ¿Creen que unidades policiales enteras deberían rendir cuentas cuando tienen patrones como este? Háganmelo saber en los comentarios. Jasmine fue asignada como fiscal principal del caso. Se recusó de ser testigo ya que estuvo involucrada en el incidente, pero aún podía procesar el patrón más amplio de mala conducta que la investigación había descubierto. La construcción del caso llevó 9 meses. El equipo de Jasmine entrevistó a docenas de personas que habían sido objeto de registros por parte de la unidad de Derek. Revisaron cientos de solicitudes de orden judicial. Identificaron a otros 12 oficiales que habían estado involucrados en las órdenes cuestionables. El alcance se expandió más allá de Derek Mullins. Toda la unidad de narcóticos estaba bajo investigación. El supervisor de la unidad, el teniente Thomas Brennan, fue encontrado haber aprobado muchas de las órdenes problemáticas sin una revisión adecuada. También fue acusado. Derek fue a juicio. Afirmó que había actuado de buena fe, que creía genuinamente que había causa probable, que cualquier error era un error honesto. Jasmine desmanteló su defensa metódicamente. Le mostró al jurado 12 solicitudes de orden judicial diferentes donde Derek había usado un lenguaje casi idéntico para describir a diferentes informantes confidenciales que supuestamente no existían. Le mostró cómo las órdenes de Derek siempre parecían ser aprobadas los viernes por la tarde cuando los jueces estaban ocupados. Le mostró un patrón de objetivos que eran predominantemente residentes negros y latinos en vecindarios específicos. Llamó a testigos que testificaron sobre cómo el equipo de Derek había entrado en sus casas. No había encontrado nada y se había ido sin disculpas. La mayoría de esos testigos eran residentes negros y latinos que vivían en vecindarios que la unidad de Derek atacaba desproporcionadamente. Llamó a una jueza magistrada retirada que explicó exactamente en qué información confían los jueces al aprobar órdenes y cómo las tergiversaciones de Derek habían corrompido ese proceso. El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó durante 6 horas. Encontraron a Derek Mullins culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 8 años de prisión federal. Su condena ocupó titulares en toda Filadelfia. La fiscal de los Estados Unidos
realizó una conferencia de prensa donde mencionó específicamente que el caso había sido iniciado porque uno de sus fiscales había sido testigo personal de un intento de registro ilegal. La cobertura identificó a Yasmín como esa fiscal. En 24 horas, recibió amenazas de muerte de partidarios de la policía, muchas de ellas explícitamente racistas, dirigiéndose a ella como una mujer negra que se atrevió a procesar a oficiales blancos. También recibió cientos de correos electrónicos de personas agradeciéndole por enfrentarse a la corrupción, muchos de familias negras y de minorías que habían sido víctimas de registros ilegales similares. La investigación sobre la unidad de narcóticos continuó. 3 oficiales más fueron acusados federalmente. Otros 8 fueron despedidos por el departamento. El teniente Brennan se declaró culpable de conspiración para violar derechos civiles y recibió 5 años. El Departamento de Policía de Filadelfia se vio obligado a implementar reformas radicales. Cada solicitud de orden judicial ahora requería una revisión por un asesor legal antes de su presentación. Todos los oficiales tuvieron que completar un curso de 40 horas sobre los requisitos de la Cuarta Enmienda. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias para todas las ejecuciones de órdenes de registro. Se contrató a un auditor externo para revisar las solicitudes de orden judicial trimestralmente. La oficina del fiscal de distrito tuvo que revisar los 27 casos en los que se habían utilizado órdenes judiciales ilegales. Desestimaron cargos en 19 casos. 19 personas que habían sido condenadas fueron liberadas de prisión cuando sus condenas fueron anuladas. La ciudad se enfrentó a una ola de demandas por derechos civiles de personas que habían sido registradas ilegalmente. Las liquidaciones sumaron más de $18 millones. La compañía de seguros, que cubría al departamento de policía, amenazó con retirar la cobertura a menos que se implementaran reformas serias. Todo esto sucedió porque Yasmín Carter se negó a apartarse cuando 3 oficiales se presentaron en su puerta con una orden judicial defectuosa. Hablemos del panorama general aquí. Esta historia no se trata solo de una fiscal deteniendo un registro ilegal. Se trata de lo que sucede cuando alguien con autoridad real desafía a la policía que está acostumbrada a ser incontrolable. La mayoría de las personas desconocen sus derechos cuando la policía se presenta con una orden judicial. Ignoran que la orden debe ser mostrada antes de entrar. Desconocen el significado de causa probable. No saben que pueden revisar la orden detenidamente y hacer preguntas. Desconocen cómo se ve una orden defectuosa. Los agentes de policía se aprovechan de esa ignorancia. No todos los agentes, pero sí suficientes para que sea un problema sistémico. Agentes como Derek Mullins llevaban años saliéndose con la suya, con órdenes descuidadas, cuestionables y a veces fraudulentas, porque nadie se les oponía de forma efectiva. Pero Yasmín no era una ciudadana cualquiera. Era una fiscal federal especializada precisamente en este tipo de mala conducta. Sabía qué preguntas hacer. Sabía qué señales de alerta buscar. Sabía cómo analizar una solicitud de orden judicial y detectar las mentiras. Más importante aún, tenía el poder institucional para hacer algo al respecto. Cuando dijo que presentaría cargos federales, no fue una amenaza vacía. Fue una promesa respaldada por todo el peso del Departamento de Justicia. Este caso también pone de manifiesto un grave problema en la cultura policial. Derek Mullins ya había sido investigado 2 veces. Ambas investigaciones lo habían exonerado.
no el sistema, lo había protegido. Las investigaciones internas de mala conducta policial tienen tasas de condena drásticamente inferiores a las de los delitos civiles. ¿Por qué? Porque la policía investiga a la policía. Porque los departamentos están más interesados en proteger a sus agentes que en la rendición de cuentas. Porque la cultura prioriza la lealtad sobre la integridad, se necesitó una investigación federal dirigida por un fiscal que no formaba parte de esa cultura para finalmente hacer responsable a Derek. E incluso entonces, solo ocurrió porque cometió el error de apuntar a alguien que podía defenderse. Aquí tenéis una pregunta. ¿Deberían todas las investigaciones de mala conducta policial ser manejadas por agencias externas en lugar de asuntos internos? Comentad abajo. Las grabaciones de las cámaras corporales del equipo de Derek esa mañana se convertirían más tarde en pruebas en el caso. Capturaron la agresión inicial de Derek. Capturaron su negativa a mostrar la orden. Capturaron el momento en que Jasmine se identificó como fiscal federal. Capturaron la cara de Derek cuando se dio cuenta de que acababa de intentar ejecutar una orden cuestionable a alguien que podía destruir su carrera. Esa filmación se mostró a todos los agentes del Departamento de Policía de Filadelfia como parte de la formación obligatoria que siguió al escándalo. Se tituló Requisitos constitucionales para órdenes de registro, un estudio de caso. El video pretendía enseñar 2 lecciones. Primero, conoce la ley y síguela. Segundo, cada persona que encuentres puede ser alguien que conozca sus derechos mejor que tú. Y si te saltas las normas, eventualmente te pillarán. Jasmine continuó su trabajo en la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Tras el caso Mullins, su carga de trabajo aumentó drásticamente. Las personas que habían sido víctimas de mala conducta policial ahora sabían que había una fiscal que perseguiría activamente estos casos. Desde entonces, ha procesado a 23 oficiales adicionales por diversas formas de corrupción. Su tasa de condenas sigue siendo superior al 85%. Ha ampliado su enfoque para incluir casos de fuerza excesiva y plantación de pruebas. Sigue viviendo en el mismo loft de almacén. La unidad de abajo está ahora alquilada por un profesor. Jasmine se aseguró de que su nuevo vecino supiera exactamente lo que había ocurrido con el incidente anterior y le aseguró que algo así no volvería a suceder. James Torres, el inquilino original de abajo, se mudó poco después del incidente, no por nada que hiciera Jasmine, sino porque temía que los problemas de su hermano los siguieran. Jasmine le ayudó a rescindir su contrato de alquiler anticipadamente y le escribió una carta de recomendación para su nuevo apartamento. Derek Mullins está cumpliendo actualmente su condena en una institución correccional federal en Pensilvania. Será elegible para la libertad condicional en 2029. Su carrera en las fuerzas del orden ha terminado. Su pensión fue confiscada. Su reputación está destruida. El teniente Thomas Brennan también está en prisión federal. La unidad que supervisaba fue disuelta. Los agentes que no fueron acusados fueron reasignados a divisiones diferentes. Los 3 agentes que se presentaron en la puerta de Jasmine esa mañana tomaron decisiones diferentes sobre sus carreras. Derek eligió continuar con las prácticas corruptas que finalmente lo enviaron a prisión. Chris Santos se convirtió en investigador privado. Rebecca Walsh dejó la policía por completo y ahora trabaja en servicios sociales. Abordemos algo que surgió en la cobertura de este caso. Algunas personas dijeron que Jasmine debería haberles dejado ejecutar la orden y luego presentar una queja.
Dijeron que enfrentarse a policías armados era peligroso y podría haber terminado mal. He aquí el asunto. Yasmín tenía todo el derecho legal a exigir ver la orden antes de permitir la entrada. Eso no es confrontación, es derecho constitucional. La cuarta enmienda exige específicamente la particularidad en las órdenes, y los tribunales han sostenido sistemáticamente que la orden debe mostrarse a la persona cuya propiedad está siendo registrada. En cuanto al argumento del peligro, Yasmín era muy consciente del riesgo. Como mujer negra, entendía que las confrontaciones con la policía conllevaban un peligro adicional. Había procesado casos en los que las confrontaciones con la policía se habían vuelto violentas de forma desproporcionada contra personas que se parecían a ella. Entendía que afirmar tus derechos siendo negra puede ser potencialmente mortal, pero también entendía que si ella, como fiscal federal negra con poder institucional y conocimiento legal, no afirmaba esos derechos, entonces los ciudadanos negros ordinarios no tenían esperanza de hacerlo. Alguien con sus ventajas tenía la responsabilidad de resistirse, y calculó correctamente que una vez que supieran que era una fiscal especializada en corrupción policial, los agentes se darían cuenta de que cualquier violencia contra ella traería consecuencias de las que no podrían escapar. No todo el mundo tiene ese privilegio, y ese es precisamente el problema que Yasmín intenta solucionar con su trabajo. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aquí? Primero, conoce tus derechos con respecto a las órdenes de registro. La policía debe mostrarte la orden antes de entrar. Tienes derecho a revisarla detenidamente. Tienes derecho a comprobar si está debidamente firmada y fechada. Tienes derecho a ver si especifica tu dirección y lo que buscan. No interfieras en el registro, pero documenta todo. Segundo, mantén la calma y no proporciones información voluntariamente. Yasmín hizo preguntas claras y directas. No discutió emocionalmente. No ofreció información voluntariamente. Controló la interacción a través del conocimiento y la compostura. Tercero, documenta todo. Si la policía ejecuta una orden de registro, haz fotos de cualquier daño. Guarda copias de toda la documentación. Anota los nombres y números de placa de todos los agentes presentes y escribe exactamente lo que sucedió mientras está fresco en tu memoria. Cuarto, busca ayuda legal inmediatamente. Si crees que un registro fue ilegal, contacta a un abogado de inmediato. Hay plazos estrictos para impugnar registros y preservar pruebas. Quinto, entiende que la rendición de cuentas es posible, pero requiere seguimiento. Yasmín no solo detuvo el registro ilegal, presentó quejas ante 3 agencias diferentes, cooperó con los investigadores, procesó el caso, lo llevó hasta el final. Eso es lo que crea el cambio. A fecha de hoy, Derek Mullins tiene 7 años de condena restantes. Presentó una apelación argumentando que su condena era injusta porque la fiscal había estado personalmente involucrada en el caso. La apelación fue denegada. Yasmín Carter fue ascendida a fiscal principal en la Unidad de Corrupción Pública. Ahora supervisa a otros fiscales que trabajan en casos de mala conducta policial. Ha formado a agentes del FBI sobre cómo identificar fraudes en órdenes judiciales. Imparte conferencias en facultades de Derecho sobre el enjuiciamiento federal de violaciones de derechos civiles. El Departamento de Policía de Filadelfia sigue operando bajo el decreto de consentimiento que requiere la revisión externa de las solicitudes de órdenes judiciales. El cumplimiento ha sido mixto. Algunos agentes adoptan las reformas.
Otros las resisten. Las auditorías han encontrado problemas continuos, aunque no tan graves como durante la era de Derek Mullins. Ninguno de estos cambios habría ocurrido si Yasmín se hubiera hecho a un lado esa mañana de sábado. Ninguno de ellos habría ocurrido si hubiera permitido que el registro ilegal procediera y hubiera presentado una queja más tarde. Ninguno de ellos habría ocurrido si no hubiera conocido sus derechos y no hubiera tenido el poder de hacerlos cumplir. Un fiscal, una orden judicial ilegal, 23 minutos en su puerta principal y toda una unidad policial desmantelada. Ese es el poder del conocimiento combinado con la autoridad institucional. Eso es lo que parece la rendición de cuentas, cuando alguien con la capacidad de hacerla cumplir se niega a apartar la vista. Eso es lo que sucede cuando los oficiales corruptos finalmente se encuentran con alguien a quien no pueden intimidar. Última pregunta para ti. ¿Qué es una cosa que aprendiste de esta historia que no sabías antes? Deja tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. Esta historia importa porque revela cómo prospera la corrupción policial. No a través de crímenes dramáticos al estilo de Hollywood, sino a través de la rutina de saltarse las normas y la suposición de que nadie se opondrá. A través de solicitudes de órdenes judiciales que exageran los hechos porque los jueces están demasiado ocupados para escrutarlas detenidamente. A través de supervisores que aprueban tácticas cuestionables porque cuestionar a los agentes es incómodo. La historia de Yasmín demuestra que estos sistemas pueden ser desafiados, que los oficiales corruptos pueden ser procesados, que unidades enteras pueden ser responsabilizadas cuando se exponen patrones de mala conducta, que el cambio es posible cuando alguien con conocimiento y autoridad se niega a aceptar las cosas como siempre. No todos los registros ilegales se detienen. No todos los oficiales corruptos van a prisión. No todas las víctimas tienen acceso a la justicia. Pero esta sí, y eso importa. La solicitud de orden judicial que Derek Mullins presentó esa tarde de viernes se utiliza ahora en facultades de derecho como ejemplo de fraude de causa probable. Se puede ver dónde reclamó hechos que no existían. Se puede ver dónde exageró la actividad sospechosa. Se puede ver exactamente cómo es el fraude de órdenes judiciales. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que un oficial piense en saltarse las normas en una solicitud de orden judicial, recordará este caso. Recordará a Derek Mullins cumpliendo 8 años de prisión federal. Recordará que la persona a cuya puerta llaman podría ser alguien que conoce la ley mejor que él. Ese es el legado de Yasmín. No solo procesar a un oficial corrupto, sino demostrar que el sistema puede funcionar cuando las personas con poder lo utilizan adecuadamente. Que la rendición de cuentas es real cuando alguien la hace cumplir. Que los derechos importan cuando alguien los defiende. Esta es la historia de cómo una fiscal adjunta de los Estados Unidos convirtió un intento de registro ilegal en sentencias de prisión federal para múltiples oficiales y reformas sistémicas para todo un departamento de policía. Pero más que eso, es una historia de coraje, conocimiento y la lucha continua contra la corrupción en las fuerzas del orden. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te ha parecido reveladora, asegúrate de estar suscrito porque cubro más historias como esta que necesitan ser contadas. Deja un comentario contándome qué crees que debería suceder en casos como estos. Nos vemos en el próximo.